Vale, pues vamos a continuar un poquito con tema Aldama y Begoña Gómez. Cuéntame un poco en una que conoces. Mira, hay una de las cosas más curiosas y es que Aldama ya ha reconocido y además sabemos por documentos oficiales que coincidió con Begoña Gómez en una cumbre en 2019 en San Petersburgo, una cumbre de la OMT, donde también estuvo Javier Hidalgo, bueno, incluso hubo gente de la Complutense, que a veces se queda por ahí, pero hubo una persona delegada de la Universidad Complutense. ¿Qué ocurre? Vemos que Aldama va a esta cumbre, a esta reunión, también va Begoña Gómez, han reconocido las charlas, pero además esta reunión es muy importante porque también va Barrabés, que tenemos ya los datos de que también está siendo investigado en el caso Begoña. También Barrabés tiene algo que ver con el caso Software, de manera que lo tenemos por aquí, de manera indirecta. Y al mismo tiempo, ¿por qué muchas veces se pone el foco en que Aldama estaba por todo, pero también estaba Sánchez? Porque resulta que Sánchez, es el marido de Begoña Gómez. Entonces, está Aldama en San Petersburgo, se firma, curiosamente, unos días después, el contrato de Aldama con Globalia, de representación por la deuda de Venezuela. O sea, se firma 4 o 5 días después. Son unas fechas muy clave, septiembre del 19. Y después volvemos a tener a Aldama con Begoña, cuando Aldama ha reconocido ya que era una de las personas que lideraba Wacalúa, que es la sociedad de Globalia, porque es un poquito complejo, pero en enero del 20 volvemos a tener a Globalia con Wacalúa y Begoña. En Fitur 2020 coincide otra vez, Fitur es OMT. También tenemos a Begoña por Fitur, Globalia por Fitur, Aldama por Fitur. Entonces, el equipo de investigación, porque el equipo jurídico de Actoir al mismo tiempo también digamos que tenemos una doble capa, y hay un equipo jurídico y hay un equipo de investigación. Un equipo de investigación que está formado por ese equipo jurídico y por gente que además, desde aquí les quiero dar las gracias, que existen, que están colaborando de manera gratuita y totalmente desinteresada con nosotros, investigando. Y hay horas y horas de trabajo allí. Y la conclusión que tenemos es septiembre de 2020 septiembre de 2019 y enero de 2020 son fechas clave tanto para el caso Koldo / caso PSOE como también para el caso Begoña. Porque hay una serie de eventos como que se solapan y coinciden los personajes que están por allí. Entonces habrá que seguir poniendo el foco en estos dos. Y además yo creo que es muy importante tener en cuenta que el caso Begoña, que al mismo tiempo es caso Software, por la querella que Actoir interpuso ya en junio de 2024, porque fue posterior y fue una querella llena de recursos de investigación sobre cómo presuntamente se había apropiado, está investigada por apropiación indebida, es un caso que es un verdadero dolor de cabeza para Sánchez. Y muchas veces nos dicen, ¿y nos da miedo, nos preocupa saber que...? Y a mi madre siempre le digo, es una medalla. Es una medalla saber que eres un tormento para Pedro Sánchez. ¿Qué crees que es lo que más la atormenta del caso Begoña? Le atormenta una cosa, y es que no saben todavía toda la información que tenemos. Porque saben que existe un equipo de investigación. Saben que seguimos aportando información nueva. Saben que además cometen esas torpezas, como ha señalado Javier María Pérez Roldán, porque es como si estuviesen como pollos sin cabeza, a nivel jurídico y a nivel comunicativo. No saben por dónde les viene. Cuando ellos se piensan que ya está todo, nosotros seguimos investigando, porque hay que entender además una cosa clave. La fase de instrucción es para investigar. Entonces, ellos pensaban que a lo mejor en la fase de instrucción, no, mire, es que siguen... Sí, es que hay que investigar, señoras. Y eso es lo que les molesta. Entonces, nosotros seguimos trabajando, seguimos investigando. Hace poco descubrimos un link en la página web del IE que nos dimos cuenta que además había publicado en prensa, pero que no tenía ese foco mediático total. Y nosotros lo hemos aportado al juez. ¿Por qué en la página web del IE Africa Center hay un link a un artículo en el que el currículum incluye que es que era la esposa del presidente del gobierno? Porque es donde ella trabajaba. Es parte de su currículum ser esposa de... Es tan feminista, además. Estos que vienen de feminismos, ¿eh? Hace poco ¿qué día era que tenía que estar en el juzgado? Que se fue para Brasil. El 18 de noviembre. El 18 de noviembre tenía que estar en el juzgado. Y la excusa que puso es que tenía el G20. Que tenía el G20 por ser esposa de... Claro.
Es bueno ver esa doble vía, porque muy feministas y mucho feministas, pero la agenda de esta señora depende de la del marido. Pero aquí hay una cosa, Nona, que has dicho muy importante, cuando la gente a veces pregunta, ¿no? ¿Y no tenéis miedo? No. El PSOE es una cosa, pero bueno, digamos que estás en España, supuestamente hay un Estado de Derecho, digo supuestamente, pero aquí quizá el problema principal sea la conexión con Venezuela, ¿no? También. Que, bueno, pues por ejemplo Aldama le tirotearon el coche, se rumorea que obviamente no ha sido a nivel español, sino que es internacional, y tanto se ha hablado en los últimos años esa conexión a Venezuela, que de alguna manera con Podemos también casi se convirtió en chiste, en broma, Sí. ¿no? Como que los links, ¿no? Los enlaces que tenía Podemos con Venezuela, pero es que también ha trasladado, o sea, ha traspasado Podemos y también es el Partido Socialista. Y no solo, y tirando de la manta, lo que estamos viendo es que no solo es un caso español, sino que también es un caso europeo. Porque aquí cuando se implica a la superestructura de la que hablábamos antes, estamos viendo que no solo es un tema legal español, sino que es europeo y que todos están tapándose. No. Y que al fin y al cabo estamos empezando, yo creo que esto es solo el comienzo, y sí que es cierto que podemos decir que abruma o que da miedo hasta dónde se puede llegar. Porque aquí el problema es que no sabes dónde puedes tocar fondo. Es que además, para que no se pierdan un poco lo que nos ven, pues claro, o sea, hablamos de Bacalúa, del Instituto Empresa, entonces la gente tiene Claro, ahí un hay jaleo. un Es que son jaleo. a mí siempre me gusta resumir estas cosas. Yo como abogado, siempre Simplificar. en los juzgados, exacto, el juez puede no enterarse ni lo que está juzgando, entonces tienes que ser muy claro al explicarlo. Esto es muy sencillo. Según llega Pedro Sánchez a la Secretaría del PSOE, Begoña empieza a posicionarse y va a buscar, entre comillas, trabajo en el instituto, en el IE. Bien, y el IE le dicen que no tiene currículum para ir allí. Bien, pero a los pocos meses, cuando su marido, ya nombrado presidente del gobierno, vuelve al IE y el IE le contrata y monta una cosa que se Magia llama potagia. Africa Center, para hacer negocios, supuestamente para ayudar a países africanos, que es hacer negocios. Bien, y entonces a través del Africa Center entra en contacto con Hidalgo. Hidalgo es Air Europa, para que la gente lo comprenda, Globalia y Air Europa. Air Europa está dentro de Globalia. Y conoce a Aldama allí. Bien, Aldama es el muñidor que está en todas las corrupciones, en las mascarillas, en no sé qué, y entonces crean una cosa que es Bacalúa, que es una empresa de start-up de temas de turismo, bueno, y viene el COVID. Entonces se suspenden todos esos negocios que tenían montados, bien, y empieza Aldama a intervenir en el tema de las mascarillas para darse a los amigos, etc. Y mientras Begoña Gómez, ¿qué es lo que consigue? Consigue ser catedrática con el apoyo de todos estos, de Hidalgo, de Aldama, de Barrabés. Bien, Barrabés es un empresario que una vez que apoya la cátedra presuntamente apoya la cátedra de Begoña Gómez, consigue adjudicaciones potentísimas del Estado, encima de fondos europeos, con lo cual es una causa que está llevando la Fiscalía Europea. Entonces, claro, vemos que al final es una trama donde todos son los mismos protagonistas y muy gráficamente esto es como cuando uno era pequeño y veía dibujos animados que había uno que iba por la calle y le seguía una nube tormentosa y va cayendo. Pues esto es lo mismo. Cuando uno ve a estos esta pandilla que van cambiando tal, por encima está la tormenta de la corrupción y vayan donde vayan, da igual el sector en el que se metan, ¿eh? Allí, bueno, pues empiezan a aflorar negocios de todo tipo, bien, y claro, en el tema de Delcy, bueno, pues es que está implicado el ministro de Interior, Marlaska, Teresa Rivero también estaba implicada, Sí, sí. Montero, la fiscal general del Estado, porque todos iban a asistir a una cena con Delcy, sabiendo que estaba prohibido su entrada en Europa. Entonces, claro, ¿qué iban en esa cena? Pues sospechamos presuntamente que hacer negocios. Y si no me equivoco, borraron las cintas del aeropuerto. Las confiscaron, supuestamente. Que eso es un tema también que es increíble, ¿no? Es decir, que desde una orden ministerial se cojan las cintas, se hagan eliminar para no dejar prueba, creo que demuestra hasta qué punto saben que estaban haciendo mal. Porque yo creo que aquí lo importante es que hay podemos decir casi que hay una autoinculpación con cómo se han comportado. Que eso, yo creo que eso es su suicidio de alguna manera, ¿no? El hecho de no dejar pruebas, de, como decíamos antes, de crear su propio espacio Schengen, ¿no? Exacto. Temporal. Bueno, eso fue maravilloso. Pero insisto nuevamente, que es lo que toca también a nivel europeo. No tenemos que no tenemos que perder de vista la importancia de la Unión Europea en este caso, porque las maletas, en principio, venían para pagar favores en toda la Unión Europea, no solo en España. Que eso es que yo entiendo que desde España a veces, quizá históricamente hemos entendido que la Unión Europea está muy lejos, que no nos afecta, Bruselas somos como la periferia, ¿no? Del imperio bruseliense, pero no tenemos que dejar de lado la importancia de la legislación y de la configuración, en este caso, de la Unión Europea. Pedro Sánchez
que tanto se ha dicho que estaba a punto de caer. Recordemos que es un presidente de España, tiene posición en el Consejo Europeo y tiene una importancia capital para la conformación de la actual Comisión y de lo que ha estado pasando antes. Y va a seguir siendo así, tanto en cuanto esté, en este caso, la mujer de confianza, que es, no digo su mujer real, sino la mujer que es Teresa Rivera.